Un saludo a todos y espero todos se encuentren muy bien. En este video tocaremos un tema que sé que a muchos les apasiona y aunque ya lo hemos tocado en diferentes videos, hoy nos enfocaremos en lo que posiblemente sea la evidencia más grande e irrefutable de que fuimos manipulados genéticamente en la antigüedad por una raza o civilización muy avanzada y con unos conocimientos profundos sobre lo que es la genética. Como lo dije anteriormente, este tema lo hemos tocado en muchos videos, en diferentes videos, como por ejemplo, Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Para aquellos que no lo hayan visto, les dejaré un enlace por aquí arribita. También en el video Los otros humanos antes del Adán bíblico, en el video de Adán, creación divina o manipulación genética. Y por último, también creo que lo mencionamos en las consecuencias de la manipulación genética. En este último hablamos, pero por encimita, sobre la manipulación en los cromosomas humanos. Pero en este video trataremos de profundizar sobre todo en este tema, y que conste, esta es solo mi opinión, lo que significa que no necesariamente es una verdad absoluta. Esta es una de las evidencias, y creo yo que es una de las evidencias más irrefutables de que en algún momento de la historia humana alguien con intenciones aún desconocidas trastocó nuestro genoma. Pero primero, veamos qué son los cromosomas y cuál es su función en nuestro sistema. ¿Qué es un cromosoma? Los cromosomas son el máximo nivel de compactación que alcanza el ADN dentro de nuestras células. Son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo de las mismas células y que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN, como ya todos sabemos, es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Cada cromosoma de nuestro cuerpo tiene una forma y un tamaño determinado. También se encuentran en pares y en idéntico número para todos los individuos de una misma especie. Dependiendo de la cantidad de cromosomas o carga cromosomática, las células podrán ser diploides, o sea, 2N, o haploides, 1N. El número de cromosomas que tiene la especie humana son 46 pares. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. ¿Qué significa esto? En el núcleo de cada célula, la molécula de ADN está empaquetada en estructuras en forma de hebra, llamadas cromosomas. Cada cromosoma está formado por ADN enrollado, muchas veces fuertemente alrededor de las proteínas llamadas histonas. Y estas son las que sostienen su estructura. Cuando la célula no se está dividiendo, los cromosomas no son visibles en el núcleo de la célula, ni siquiera bajo un microscopio. Sin embargo, durante la división celular, el ADN que forma los cromosomas se vuelve más compacto, lo que hace visible o se hace muy visible ya bajo la mira de un telescopio, de un microscopio. La mayor parte de lo que ya saben los investigadores sobre los cromosomas se conoció observándolos durante una división celular. Cada cromosoma tiene un punto estrecho llamado centrómero, que divide al cromosoma en dos secciones o brazos. El brazo corto del cromosoma se llama el brazo P, como lo pueden ver aquí en la imagen que les estoy poniendo. Y el largo del cromosoma se conoce como el brazo Q. La ubicación del centrómero en cada cromosoma le entrega su forma característica y puede usarse para ayudar a describir la ubicación de genes específicos. Los cromosomas vienen en pares. Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, para hacer un total de 46 en total, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre.
Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinan el género masculino o femenino, y a esto se les denomina cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. La madre le aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre puede contribuir, ya sea con un cromosoma X o con un cromosoma Y. Es el cromosoma del padre el que determina si el bebé es un masculino o femenino. Los cromosomas restantes se denominan autosómicos y se conocen como pares de cromosomas del 1 al 22. Bueno, ya sabemos cuántos cromosomas contiene la especie humana. O sea, nosotros contenemos 46 cromosomas, pero veamos cuántos contienen otras especies en el planeta Tierra. Y pondremos ahora algunos ejemplos. El perro tiene 78 cromosomas. 76 son autosomas y los otros dos cromosomas son los sexuales, el X y el Y. O el XX. El lobo también contiene 78 cromosomas. 76 son autosomas y los otros dos cromosomas son los sexuales. Ahora, ¿cuántos cromosomas tiene un gato? Tiene 38 cromosomas. Ya sabemos, 36 son autosomas y los otros dos sexuales. Todos los seres vivos en el planeta contienen siempre dos cromosomas sexuales. Y aunque en el caso de los gatos ya se ha descubierto que hay gatos en América del Sur que contienen 36 cromosomas y la mayoría de estos, la mayoría de todos los felinos contienen 38. Solo en algunos casos que, como les dije anteriormente, se encontraron en América del Sur, contienen 36. Pero en su mayoría, todos contienen 38 cromosomas. ¿Cuántos tiene una cebra? 42 cromosomas. Y el caballo, 64 cromosomas. Y si seguimos buscando y buscando, encontraremos que cada especie en la flora y fauna del planeta contienen diferentes cantidades de cromosomas. Algunas especies, aunque sean muy parecidas físicamente y compartan la misma cantidad de cromosomas, no son lo mismo. Y eso lo vamos a entender. Por ejemplo, un gato no es un león, ni un tigre, ni una pantera. Y se parecen. ¿Se parecen? Sí, se parecen un poco. ¿Comparten la misma cantidad de cromosomas? También. ¿Pero son lo mismo? No, no son lo mismo. Ahora bien, la ciencia y sobre todo la teoría de la evolución ha señalado de que el ser humano proviene de un ancestro común, el mono, como lo conocemos comúnmente, los cuales pertenecen a la especie de los primates. Y dentro de esta especie hay varias subespecies, entre ellas el mandril, el macaco, el chimpancé, el gorila, el capuchino, entre muchas otras más variedades. Todos estos comparten la misma cantidad de cromosomas, o sea, 48 cromosomas. Pero eso no significa de que todos son los mismos. Es más, no se cruzan unos con los otros. Eso creo que ya lo sabemos. Pero ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ya vimos al principio del video que el ser humano contiene 46 cromosomas, pero la pregunta es, ¿y si en realidad antes teníamos 48? Y nuestros cromosomas fueron manipulados y por eso hoy solo contenemos 46. Ahora bien, con esto no estoy insinuando, para aquellos que siempre están esperando a veces agarrarlo a uno en un desliz, con esto no estoy insinuando de que realmente somos parte de una evolución y que nuestro origen es de un primate, como lo afirma la ciencia. Pero, como hemos visto, los felinos comparten la misma cantidad de cromosomas y no tienen nada que ver unos con otros. Al igual que los simios, todos comparten la misma cantidad de cromosomas y las diferencias entre ellos son muy notables. Todos tienen 48 cromosomas, pero ninguno se parece. ¿Qué si nosotros también teníamos esta misma cantidad de cromosomas y se nos manipuló con algún tipo de intención que hasta hoy desconocemos? Miren, hace unos 70 años aproximadamente,
dos investigadores, Joachim Tigio y Albert Levan, descubrieron que el número de cromosomas en el humano era de 46 cromosomas, es decir, 23 pares y no 48 como anteriormente se pensaba. La clave de este descubrimiento fue la introducción de una serie de mejoras en las técnicas de cultivo ampliadas a fibroblastos humanos, especialmente en lo que se refiere al tratamiento con la colchicina, una palabra un poco complicada, que interrumpe la división celular en un momento adecuado para la observación cromosomática. Esto se conoce como metafase, durante la cual los cromosomas se contraen para que puedan verse correctamente a través de un microscopio. Curiosamente, estas mismas mejoras se utilizaron durante los años siguientes para determinar que nuestros supuestos ancestros más comunes y más cercanos, o sea, los grandes simios como los chimpancés, bononos, gorilas o orangutanes, poseían 48 cromosomas. Las preguntas que se hicieron los científicos fue: ¿cómo y cuándo se produjo este cambio en el número de cromosomas? Sobre todo, ¿qué papel jugó esta diferencia en el origen de nuestra especie? Según los últimos avances en técnicas de análisis genético, se han logrado grandes avances en la solución de estas dos preguntas. Como por ejemplo, función de los cromosomas y cuál es la razón de esta diferencia. Bueno, a principios de la década de 1960, las técnicas citogenéticas aún no estaban preparadas para estudios comparativos de cromosomas en general y de primates en particular. Las técnicas se perfeccionaron en una fecha posterior para obtener patrones de bandas de colores e interbandas en los cromosomas, y estos revelaron que nuestro segundo cromosoma más grande es el resultado de una fusión en los dos cromosomas pertenecientes a nuestros ancestros, supuestamente, según la ciencia, evolutivos más cercanos. Sin embargo, no fue hasta después de la década de 1970 cuando llegaron las técnicas moleculares que permitirían el análisis directo del ADN en los cromosomas. Antes de lo cual, esto no era posible. Caracterizar en profundidad el reordenamiento cromosomático que nos distingue de los grandes simios. Y así se vio que más o menos en el centro de nuestro cromosoma 2 había secuencias de ADN teloméricas y subteloméricas, normalmente presentes en un solo extremo de los cromosomas, pero no en las zonas internas. Esto dejó en claro que la fusión de los dos cromosomas había sido completa, es decir, de un extremo al otro. Hoy en día la disponibilidad del genoma humano y del genoma de los grandes simios han revelado como el contenido genético de nuestro cromosoma 2, que corresponde a la suma de los dos cromosomas de nuestros antepasados simios. Cuando estoy diciendo esto, no lo digo como que es mi opinión, sino que esto es lo que dice la ciencia. Y esta es la explicación científica con respecto a esta función. Y ellos alegan de que esta fusión de los cromosomas, que en realidad fueron los cromosomas 2 y 3 los que se fusionaron, ellos alegan de que fue casual y a través del tiempo, y gracias a la evolución de los grandes simios. Ahora bien, pero hay genetistas que creen que esta fusión de estos dos cromosomas fue intencional y no una casualidad como lo cree la ciencia tradicional. Estos estudiosos de las genéticas, ellos alegan de que si esta fusión fuese natural, también hubiese sido mortal para el individuo. Es decir, el individuo con esta mutación o fusión no hubiera podido sobrevivir. Esto es lo que la ingeniería genética le llama translocación robertsoniana, es decir, cuando se unen dos cromosomas. En la combinación de cromosomas 2 y 3 se unen y resulta algo que en apariencia es absolutamente insignificante. Esto es lo que dicen algunos genetistas, no yo. Por lo que, según ellos, esta unión o esta fusión siguió siendo funcional. Pero no solamente eso. Dicen que para que ocurriera esta transmisión fue necesario que este evento totalmente casual, según la ciencia,
se haya producido en al menos un individuo masculino y que éste hubiera sobrevivido, que a la misma vez se haya producido en una hembra y que ésta también haya sobrevivido, y que estos, a su vez, por casualidad, se hayan encontrado y unido, y que hayan producido hijos que también sobrevivieran a esta mutación casual. Según los estudiosos del genoma humano, esto es estadísticamente imposible. O sea, que es imposible que naturalmente esto haya ocurrido. Que dos individuos de ambos sexos hayan sufrido esta mutación que es mortal. Que los dos hayan sobrevivido y que los dos en un planeta tan grande se hayan encontrado, se hayan unido y para colmo, que hayan tenido hijos con la misma mutación y que estos a la misma vez hayan sobrevivido. En el libro La Biblia Desnuda, del traductor en lenguas antiguas Mauro Biglino, colabora un genetista, el cual escribe lo siguiente. Esto solamente se explica si hubiera un grupo de machos y otro grupo de hembras, en los cuales fue generada intencionalmente esta translocación robertsoniana. Se les haya hecho aparearse de una forma controlada, que también hayan sido controlados sus hijos en un ambiente controlado en un cierto periodo de tiempo y que luego se les haya dejado libre a todos. Según el colaborador del libro, la translocación robertsoniana tiene un objetivo preciso y también así se menciona en algunos textos antiguos. Necesitaban fabricar una especie de individuos que fueran capaces de entender y seguir órdenes complejas. Esto lo tocamos en el video Los otros humanos antes del Adán bíblico. Estos personajes que manipularon al Adán original necesitaban que, mientras se realizaban estos experimentos, estos especímenes no se unieran, no tuvieran o se mezclaran con su especie anterior o precedente. O que si se unían, no pudieran tener hijos. Y la única manera de hacer incompatibles esos dos patrimonios genéticos era hacerlo de la manera en que los otros siguieran teniendo 48 cromosomas y que los nuevos, o sea, nosotros, tuviéramos 46. Y así de esta manera se aseguraba que aunque tuvieran sexo, no pudieran tener hijos debido a la diferencia del conteo cromosomático. Así que posiblemente fue algo que intencionalmente se hizo específicamente así. En el video de las consecuencias genéticas del Adán, en el video de las consecuencias de la manipulación genética, comentábamos que a diferencia de todos los mamíferos del planeta, a nosotros, por ejemplo, nos anularon el gen del pelo corporal, excepto el del pelo de la cabeza, el cual crece siempre infinitamente. Y esto es algo que la naturaleza o la evolución nos hubiera borrado definitivamente, porque imagínense en un ambiente como el de una selva, que hayan individuos con una cabellera de 2 a 3 metros de largo. Es más, creo que ni siquiera hubieran llegado a sobrevivir, porque morirían antes, porque no hubiesen sido ni siquiera capaces de salir a cazar o de perseguir una presa, peor aún, de huir de un depredador. Y imagínense si se cayeran al agua. Ni siquiera hubieran podido salir de ella. ¿Por qué? Porque se enredarían con su propio pelo y morirían ahogados. Por lo que la naturaleza hubiese eliminado el cabello totalmente. Ahora, ¿por qué es que tenemos un cabello que crece infinitamente? Posiblemente porque a ellos les gustaba. Y cuando hablo de ellos, me refiero a aquellos, a los manipuladores. Veamos el siguiente texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. Fíjense lo que dice Pablo. Ya saben, Pablo es un tipo que a pesar de su adoctrinaje religioso, en muchas ocasiones tuvo muchos aciertos. Y creo que en esta ocasión él sabía de lo que estaba hablando. El texto dice así. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La traducción
del griego dice que por causa de los mensajeros. El contexto es sobre cómo deben vestirse las mujeres en la congregación y por qué deben cubrirse la cabeza. Este es el contexto de todo el capítulo de, de Primera de Corintios en este caso. Al leer el texto siempre las religiones nos dijeron de que las mujeres deben cubrirse la cabeza por el respeto a Dios. Pero aquí cuando lo leemos detenidamente nos damos cuenta de que no es por respeto a Dios, sino que es por causa o para frenar a los llamados ángeles. Porque según el traductor Mauro Biglino, dice que a estos individuos les excitaba sexualmente las muchachas con el cabello largo. Y tanto es así que según el mismo Mauro, también lo hablaba Tertuliano en el libro Virginibus Velandis, donde dice que las muchachas que vayan a las asambleas en las que estén presentes los ángeles o mensajeros, se tienen que cubrir la cabeza por su propia seguridad para no excitarlos sexualmente. También en los textos del Qumran está escrito que las muchachas que vayan a las asambleas en las cuales estén presentes los malaquín, por su seguridad se tienen que cubrir la cabeza, o sea, por su seguridad y no por respeto. Así como, por ejemplo, nosotros los humanos, hoy en día creamos perros que tienen la cola como un pompón, las patas cortas, el hocico más largo, más corto, perros más agresivos para pelear, así como el pitbull, etc. Estos personajes nos dejaron el cabello porque a ellos les gustaba y el resto del pelo se nos fue anulado. Esto es solo uno de los muchos ejemplos que podríamos poner de cómo manipularon al ser humano a su gusto y sus antojos. La naturaleza o la evolución, como le llama la ciencia, hubiera anulado todo el pelo o lo hubiera dejado todo como estaba originalmente. Hay otro animal que crece con el pelo infinito, y esta es la oveja. Pero este animal, según paleogenética, de algunos animales creados artificialmente. Observemos por un momento a todos los ovinos que viven en un estado salvaje y nos daremos cuenta que su pelo no crece, ¿verdad? Se mantiene siempre del mismo largo. Pero si a la oveja no se le corta, podrían hasta morir. Pero eso tuvo un propósito, y es la utilización de su lana. Y ya sabemos para lo que nos sirve la lana de las ovejas. Pero en cambio, la cabra no tiene pelo que crezca infinitamente. Ningún animal, ni siquiera los que habitan en los lugares más fríos, les crece el pelo infinitamente. Pero, como dice el texto bíblico que leímos anteriormente, dice que a causa de ellos, cúbranse la cabeza. En el caso de las mujeres, claro. Eso quiere decir que ellos hicieron las cosas como a ellos les gustaba, quitaron el pelo que no les gustaba y dejaron el que sí. Creo que había un propósito. Sonará feo, la verdad. Sonará feo lo que les voy a decir, pero así como lo dijo Salvador Freixedo, somos animales de criadero. Esto lo dijo en su libro La Granja Humana. Pero, aunque sea descabellado o decepcionante para muchos, esto nos ayuda a comprender un poco qué es lo que somos, pero también tenemos la capacidad de cambiar esa realidad en la que estos nos sumergieron. Pero si para algunos no es suficiente lo que hemos tocado sobre la manipulación cromosomática para cambiar un estado de algo dentro de nosotros los humanos, vamos a poner otro ejemplo de que en la antigüedad sí hubo una manipulación genética. No solamente trabajaron en la manipulación de los humanos y de los animales, también se lo hicieron a las plantas. Veamos a ver qué es lo que dice la ciencia oficial según la revista Le Science de agosto del 2014, un monstruo llamado trigo. Es sabido de que el trigo a través de la historia ha alimentado a millones de personas porque agrega una serie de nutrientes, porque es muy manejable, porque es almacenable y se conserva muy bien. Pero, ¿qué dice la genética oficial acerca del trigo? Dice, según esta revista, que ocurrió un evento genético casual que no podía haberse producido jamás. Agrega que el componente selvático del Triticum urartu, o sea, una especie de trigo que solo se dan en la selva, fusionó su genoma completo con el de otra especie de graminácea. Así, dice que nació la nueva especie que contenía todos los genes de ambos donadores.
Todo esto, miren, por pura casualidad. Y según la misma ciencia oficial, este evento naturalmente no pudo ocurrir. Según ellos, si esta fusión sucediera casualmente, dice que el individuo tendría que morir. Lo mismo que dicen con respecto a la unión de los dos cromosomas humanos. Continuamos con lo que dice la ciencia oficial a través de la revista Lancet de agosto de 2014. Dice que el triticum del cual todo se originó es verdadera y apropiadamente un monstruo genético, o sea, que no puede existir. Continúa diciendo que hace aproximadamente unos 8.000 a 9.000 años atrás, en lo que es la región de lo que hoy se conoce como Armenia, allá por el suroeste del mar Caspio, o sea, exactamente donde se encontraba el Edén bíblico, dice que hubo un segundo evento genético. Y entre comillas, dice que ese evento genético es algo imposible. Continúa diciendo de que posteriormente hubieron una serie de modificaciones genéticas, las cuales dieron como resultado el Triticum estivum, que es el trigo que utilizamos hoy para los cereales, para el pan, entre otras cosas. O sea, lo que nos quieren decir es que el alimento que ha alimentado a millones de personas en todo el planeta por cientos de años, apareció debido a una serie de eventos imposibles, pero la ciencia dice que ocurrieron. Y fíjense que no es que haya sucedido ni en las rosas, ni en las margaritas, ni en los claveles, sino que sucedió en un alimento que en el futuro sería primordial y que alimentaría a millones de personas. Pero, en especial, alimentaría a aquellos que fueron modificados por ellos. El humano actual, que según algunos textos antiguos, le sirvieron de trabajadores en sus laboratorios. Aunque la Biblia le llama a estos laboratorios el jardín del Edén. Hasta la misma ciencia oficial dice que todos estos son eventos imposibles, pero que ocurrieron. Pero lo que nos llama la atención es que qué casualidad que todos estos eventos se produjeron donde los mismos textos antiguos dicen que estaban estos personajes haciendo experimentos. Tremenda coincidencia, ¿verdad? Que todos estos eventos ocurran en los mismos lugares que se mencionan en los documentos antiguos, antiquísimos, donde dicen que estos personajes se establecieron, se hicieron pasar por dioses, y cada evento casual les haya servido exactamente para lo que ellos necesitaban. Lo mismo sucedió en la misma época, pero de este lado del planeta, aquí, en América. Las mismas series de eventos genéticos imposibles, pero esta vez le ocurrieron a la papa. Un OMG natural. O sea, OMG significa organismo modificado genéticamente. La papa, como ya es sabido, es un comestible que ha alimentado a millones de gente en el continente americano, exactamente como sucedió allá con el trigo, pero aquí, ¿qué fue lo que sucedió con la papa? Bueno, según la misma revista, dice que el ADN del Agrobacterium se fusionó completamente con el ADN de la papa selvática, convirtiendo a esta en totalmente comestible. Otro suceso que naturalmente no puede ocurrir y que la revista concretamente dice, se trata de una transferencia genética horizontal y en general logra transferirse totalmente en un pequeño porcentaje de las células de una planta. Pero en este caso, dice, entre comillas, que de la misma manera que sucede con los organismos modificados genéticamente dentro de un laboratorio, la célula con el ADN agregado logró multiplicarse y formar un nuevo ejemplar completo. ¿Escucharon bien? Dice que de la misma manera en que sucede con los organismos modificados genéticamente dentro de un laboratorio, no en la naturaleza, así sucedió de forma natural. O sea, por casualidad. Y así, de esa manera, se generó una nueva especie que soportó el ADN extraño. Y esto ocurrió hace aproximadamente unos 10.000 años allá en Perú. O sea, mientras que allá, del otro lado del continente, ocurrían una serie de eventos genéticos imposibles y daban lugar
a una nueva especie humana y de alimentos, también en este lado, aquí en América, estaba ocurriendo lo mismo. Todo por pura casualidad. Ya me imagino escuchar a algún religioso diciendo, para Dios no hay nada imposible. La pregunta es, ¿puede ser posible tanta casualidad? Más cuando hemos leído en diferentes textos antiguos de diferentes culturas que en todo el planeta habían llegado de las estrellas unos personajes que habían hecho experimentos y que hacían todo este tipo de cosas. Si solo armamos el rompecabezas, nos damos cuenta de que no hay que hacerse fantasías de dioses en nuestra cabeza. Eran individuos reales. Posiblemente, y aclaro, posiblemente, y es mi opinión, creo que eran humanos como nosotros, o muy parecidos a nosotros, y que vinieron de otro lugar de la galaxia o del universo. ¿Por qué digo posiblemente humanos? Porque un texto, que el mismo documento bíblico en un libro que se le adjudica a Pablo, dice, no olviden practicar la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 13, creo. Y para finalizar les dejo una pregunta. Y esta va a ser la pregunta del millón. Ya todos sabemos de que ellos estuvieron aquí o que tal vez todavía se encuentran aquí. Que hicieron manipulaciones genéticas en todo, pero realmente modificaron nuestros cromosomas únicamente para que no nos mezcláramos con la especie original del planeta. O sea, con el verdadero Adán que fue puesto aquí en el planeta. O esta modificación fue para poder ellos mezclarse con nosotros y así dejar eh, en nuestro planeta a su raza híbrida que hasta el día de hoy controla a esta humanidad desde las esferas más altas de poder, entre otras cosas. Yo quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. Y si este video te gustó, también deja un me gusta, para que podamos llegar a muchas más personas. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Hazlo ahora y dale a la campanita, para que así te puedan llegar las notificaciones de cada video o de audiolibro que subimos al canal. Espero que pasen un buen día y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.